Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Les habla su amigo el licenciado Juan Parodi Nativitas desde esta hermosa y bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla. Y pues ya sabe dónde más que en la Que Buena, en el 95.1 de su FM. Y bueno, pues esta es una emisión más de su programa Caso Abierto. Y bueno, pues como siempre les ofrecemos aquí hablar un poquito de casos pues muy interesantes, muy importantes que nos van sucediendo con la manera cotidiana y que bueno pues queremos y que ustedes conozcan allá en casita. Y bueno, pues hoy vamos a estar platicando sobre lo que es el feminicidio. No es obviamente una cuestión, ¿verdad?, que nos enorgullezca, pero finalmente, queridos amigos, la vida real supera la ficción. Y es que últimamente, ¿verdad?, hemos escuchado hablar ya de, pues yo creo que de unos 3 o 4 años para acá, que la violencia en nuestro país pues realmente amerita pues pensarse, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace muchos años había una revista pues de nota roja, ¿no? La Alarma, que hablaba precisamente de aquellas muertes que se daban con mucha violencia, con mucha agresividad y pasaban realmente fotografías pues muy feas. Hoy, queridos amigos, lamentablemente pues prácticamente nos hemos acostumbrado a que en nuestra vida cotidiana, todos los días, escuchamos en el radio y en la televisión, lamentablemente, sucesos pues muy verdaderamente feos, en donde pues hay fosas clandestinas, hay mucha gente que pues desaparece y que finalmente termina muerta, encontrada por allá, arrojada en algunos lugares. Y bueno, precisamente, queridos amigos, esto ha hecho y ha dado lugar a que nuestros diputados, nuestros legisladores, nuestras autoridades, pues se pongan un poquito a pensar en relación a cómo paliar esos males. Obviamente, aunque yo no estoy de acuerdo que la solución de estos males sea simplemente castigar más a los delitos, es decir, si una violación antes se castigaba de 5 a 10 años, hoy le puedo poner que se castigue de 15 a 25 años, evidentemente, queridos amigos, eso no va a solucionar el problema. El problema yo creo que se solucionaría mucho con la educación, ¿verdad? Regresar a esos ayeres en el que se les enseñaba a nuestros hijos, que son precisamente quienes van a tomar las riendas del país en las próximas décadas. Bueno, pues hay que enseñarles valores, hay que enseñarles a trabajar y hay que enseñarles la vida real. Pero lo que hoy, queridos amigos, vivimos es precisamente, bueno, mucho es de las muertes que se dan en contra de las mujeres, de la violencia que se da en contra de las mujeres, pero además es de una manera ya por una cuestión de género. Es decir, tal pareciera que sí hay brotes de una violencia pues en contra del sexo femenino que se ha agravado en los últimos años, tal vez porque veníamos de una sociedad conservadora en la que estamos acostumbrados a cierto papel de la mujer, ¿verdad? A muchos de nosotros, nuestras mamás nos criaron pensando que la mujer pues es un ser sencillo, es un ser que ama, es un ser que nos da cariño, ternura, que nos cuida. No estábamos tan acostumbrados a ver el papel de la mujer empoderada, ¿verdad? Ver el papel de la mujer en la que ya no se hace cargo de los hijos, estos se van a la guardería o se van al cuidado de los abuelos o se van, y aquí es donde entra la pregunta, bueno, y entonces, queridos amigos, ¿quién se hace cargo de nuestros hijos? Si ahora la mamá y la mujer está en las oficinas, está en las fábricas, está en el trabajo, bueno, pues ahí está, ¿dónde están nuestros hijos, no? ¿Y quién se hace cargo de ellos? ¿Quién los educa? Y bueno, no sé, allá en el papel del hombre, ¿verdad?, que ahora ve en su pareja ese nuevo rol, no sé si esté grato, si esté de acuerdo con él, pero seguramente eso ha motivado que a veces hoy la mujer que gana más dinero que incluso que el hombre, pues a lo mejor caiga en algo que
puede pasar, ¿verdad?, que ahora haya humillación, menosprecio, vejación, pues ahora al revés, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya el hombre está dejando de ser el papel de ser el proveedor de la casa. Y eso, queridos amigos, ha traído como consecuencia, en mi opinión, un poquito ya el ver a la mujer ya no como aquella persona débil, insisto, sencilla, de amor, de ternura, etcétera, sino que ya se le ve como alguien más, pero que está a la par que yo, ¿sí? Y entonces, desgraciadamente, en muchos de los hechos que se cometen en nuestra sociedad, pues ya, insisto, ya no se le trata a la mujer con aquella delicadeza, con aquella caballerosidad con la que, en mi opinión, debe de prevalecer, sino que ahora ya se le ve como una persona más. Y entonces, cuando existen estas peleas entre parejas, porque la mayoría de los homicidios en los que se priva de la vida, pues hay una relación sentimental, una relación sexual, pues ya no se le ve y ya no se le trata como antes, ¿no? Y entonces sí viene descargada violencia, agresividad. Y entonces los legisladores crearon la figura del feminicidio. La figura del feminicidio, queridos amigos, como aquel delito que se comete pero en el que va impregnado de agresividad, violencia, odio, rencor en contra especialmente de la mujer. Y fíjense, a mí me ha tocado asuntos, y es lo que yo considero importante que ustedes sepan, es que hay varias tesis, hay varios supuestos en los que yo puedo incurrir en feminicidio. Y es que fíjense que hace ya como 2 años llegó a mí un asunto en el que esta señora trabajaba y me contaba la persona que está en la cárcel que pues él por necesidad, ¿verdad?, y por insistencia de su mujer dejó que ella estuviera trabajando y bueno, ahí en su trabajo conoció a otra persona y pues empezó a andar con esta persona. Y cuando él se da cuenta, porque obviamente le llegan los rumores que su esposa anda con esta persona de su trabajo, le llegan rumores y entonces hasta que finalmente en una discusión que tuvieron en su domicilio, ¿verdad?, en donde ella pues le dice que no tiene por qué reprocharle nada, si él es un bueno para nada, es un inútil, lo insulta, lo veja, etcétera. Y entonces él, en ese momento, en su molestia, en su coraje, la agarra del cuello y le dice, cállate, cállate, ¿verdad? Y empieza a presionarla. Cuando él me dice, pues licenciado, dice, yo me di cuenta que de repente, pues mi esposa se desvaneció, se cayó y obviamente yo en ese momento reaccioné y dije, bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Y trato de levantarla, trato incluso de ponerla en el sillón, le digo, chiquita, que despierta, ¿qué te está pasando? ¿No? Y trata de darle cachetadas, de que reaccione. Desafortunadamente, queridos amigos, se le pasó la mano y privó de la vida a su esposa. Falleció la señora y incluso pues él mismo se entregó. Posteriormente le habla a sus papás que estaban en la ciudad de Puebla y les dice que pues, lo que había pasado. El problema fue, queridos amigos, es que su asunto se convirtió no solamente en un homicidio, se convirtió en feminicidio porque con anticipación ellos ya tenían discusiones constantes y los vecinos escuchaban cómo se peleaban, cómo se reprochaban mutuamente, ¿sí? Y es que fíjense que para que exista feminicidio solo se requiere, hay una fracción que me llama mucho la atención. Dice que el sujeto activo lo cometa por celos extremos respecto a la víctima. Es decir, para que se den una idea, si en un homicidio la sanción es de 13 a 20, 21 años
aproximadamente, y tú tuviste discusiones con tu pareja por celos, ¿verdad? Por malos entendidos, por corajes, y finalmente se te pasa la mano, ya sea en esa discusión, ¿verdad? Y desgraciadamente fallece la persona, esto se convierte en feminicidio. Y para que ustedes sepan, el feminicidio se castiga de 40 a 60 años de prisión. Mi cliente tiene ahorita casi un poquito más de 40 años, pero pónganle 40 años. Si tuvieran 40 años más en prisión, saldría a los 80 años. Así que, queridos amigos, vean cómo los celos, las discusiones, los rencores, los corajes no nos llevan a nada. Si usted está viviendo una vida de este tipo, mejor sepárese, mejor busca ayuda, mejor platique con ella, platique con él, ¿sí? Y busquen la manera de solucionar su conflicto. Hablen con un abogado o con un psicólogo, ¿verdad? Pero no caigan en esto. ¿Por qué? Porque pueden echar a perder su vida, pues ahora sí, que para toda su existencia. Imagínense ustedes, van a terminar su existencia, su vida, tras las rejas, ahí van a terminar. Así que bueno, pues es importante que lo chequen, queridos amigos, y no caigan en esto. Vamos a un corte, regresamos, no se vayan, esto es Caso Abierto.